Buenas y bienvenidos a esta tutoría del curso de estática. En esta tutoría tenemos el problema que dice: determine el ángulo de diseño phi, donde phi está entre 0 y 90 grados, entre las barras AB y AC, de modo que la fuerza horizontal de 400 libras, que está en la figura, tenga una componente de 600 libras, que actúa hacia arriba y a la izquierda, en la dirección de B hacia A, o sea, en la dirección de esa barra. Y bueno, me dan el dato de zeta, que es 30 grados. Entonces, según el enunciado, la fuerza de 400 tiene esta componente que es de 600 libras, que va a lo largo de este eslabón. Y bueno, entonces, y claramente tenemos la fuerza AC, que analizando para que el punto A esté en equilibrio, como la de 400 va a la izquierda y la de 600 va para arriba, la de AC tiene que ir hacia abajo. Entonces va hacia abajo en dirección del eslabón AC. Entonces este problema lo vamos a resolver formando el paralelogramo de fuerzas, que es lo que se trata en el capítulo del Hibbeler. Lo que hacemos es formar un triángulo con la dirección de cada una de estas fuerzas. Vemos que tenemos una fuerza horizontal, que es la fuerza de 400 libras, una fuerza en la dirección de BA y otra en la dirección de AC, y con estas tres fuerzas formamos el paralelogramo. Por geometría sabemos que el zeta de 30 de arriba es el mismo que tenemos abajo, y bueno, ahí tenemos el ángulo phi, que todavía no lo conocemos. Entonces ya tenemos nuestro paralelogramo con las tres fuerzas y los dos ángulos que nos interesan. Ahora, como vemos que claramente este triángulo no es rectángulo, no tiene ningún ángulo recto, tenemos que aplicar geometría por otro lado. Cuando no tenemos ángulos rectos, normalmente lo que se busca es hacer ley de cosenos y ley de senos. Bueno, entonces recordando ley de cosenos, tenemos estos triángulos que no son rectángulos, y entonces la ley de cosenos es que el cateto, el lado C es igual a la raíz del lado A al cuadrado más el lado B menos 2A por B por el coseno de C, que es el ángulo que está enfrente del ángulo C que estoy calculando, del lado C que estoy calculando. Entonces, siguiendo esta ecuación de ley de cosenos, podemos calcular FAC, porque tenemos los otros dos lados y tenemos el ángulo que está enfrente de ese lado, que es el de 30. Entonces la ecuación nos queda de esta forma: raíz cuadrada de 400 al cuadrado más 600 al cuadrado menos 2 por 400 por 600 por el coseno de 30. Y así ya tenemos la fuerza AC por pura geometría. Esto da 323 libras. FAC es igual a 323 libras. Y entonces lo que queda es averiguar el ángulo phi. Y entonces tenemos todos los lados del triángulo y un ángulo. Entonces, por ley de senos podemos calcular el otro ángulo. Recordando igual ley de senos, que entonces es un lado sobre el seno del ángulo que está enfrente. Entonces usamos el lado de 400, porque el ángulo que está enfrente es el ángulo phi, que es el que queremos averiguar. Esto es igual a cualquier otro lado, en este caso usamos FAC. Bueno, tenemos que usar FAC porque el único ángulo que conocemos es el de 30. Y entonces nos queda la ecuación así, y simplemente queda despejar phi, porque ya conocemos FAC. Entonces nos queda que el seno de phi es 0,62 y el seno inverso de phi, entonces el seno inverso de 0,61 me va a dar el ángulo. Entonces phi nos da 38,3 grados.